Edward Elric, el joven alquimista de acero, de cabellos y ojos dorados como el sol de mediodía, pero cuya alma oscurece por un error insuperable. Un personaje cuya vida parece teñida por una tragedia y el deseo de superación, marcada por laberintos burocráticos y cambios personales. Hoy exploraremos un poco su personalidad y su motivación, así como los momentos claves donde hubo un crecimiento o el personaje maduró. Te invito a hacerte una taza de café y a disfrutar conmigo de tratar de entender un poco más al alquimista de acero. Nace en Resembull, un pequeño pueblo en el país de Amestris, el lugar que lo vio crecer y también presenciar la tragedia que definiría su existencia. Desde temprana edad, su mente es marcada con la pérdida. Su padre Van Hohenheim decidió marcharse de su casa, dejándolos a él, a su hermano y a su madre solos. Pero la desgracia continúa cuando su madre cae enferma y posteriormente fallece. Los huérfanos se enfocaron en estudiar alquimia, con la esperanza de traer a su madre de vuelta. Pronto conocerían a Izumi Curtis, una poderosa alquimista que ayuda al pueblo transmutando un gran dique para que éste no se inunde. Los chicos intentan que ésta les enseñe, aunque no los acepta al principio. Finalmente, tras conocer que eran huérfanos y al pasar una prueba de supervivencia, ella los admite como aprendices, haciéndoles un entrenamiento intensivo de artes marciales y pasándoles su filosofía: uno es todo y todo es uno. Cuando Edward regresa a Resembull con su hermano, cometen el tabú supremo de la alquimia: intentar resucitar a su madre a través de la transmutación humana. Este acto de desesperación, impulsado por un amor profundo, pero atravesado por la arrogancia juvenil, se convierte en su pecado original, desatando así el rebote, el castigo por romper la principal regla de la alquimia, el intercambio equivalente. Para obtener algo, tienes que dar otra cosa del mismo valor. Pero por quebrantar esta ley fundamental, logran crear una masa de huesos y carne sin forma, y abren las puertas de la verdad. Dentro de ellas yace un ser que lo juzga a él y a su hermano, y en base al conocimiento que les otorga a ellos, deben pagar con algo. Edward pierde una pierna, y a Alphonse le cuesta su cuerpo entero. Es en este punto que Edward ve el terrible error que ha cometido, impulsando a su hermano a acompañarlo en esta atrocidad. Ofrece su brazo en un acto de desesperación para anclar el alma de Alphonse a una armadura de acero. El coste emocional fue muy alto, y pasó varios años afectado y a cargo de su vecina Pinaco, hasta que Roy Mustang lo visita y lo impulsa a conseguir otra meta: a no dejar las cosas como estaban y hundirse en la depresión. Así que Edward le pide a Pinaco y a su nieta Winry que lo operen y le hagan sus automail, prótesis que le ayudaron a recobrar su movilidad y empezar un nuevo viaje. El nuevo norte de Edward es recuperar el cuerpo de su hermano. Para eso, emprenden la búsqueda de la piedra filosofal, un artefacto legendario que se cree es capaz de quebrar las leyes fundamentales de la alquimia. Esta búsqueda lo lleva a enlistarse como un alquimista estatal, lo que le proporciona recursos económicos, archivos documentales y contactos por todo el país. Y le es otorgado el seudónimo de alquimista de acero. Su habilidad para hacer alquimia sin círculo de transmutación sorprende a todos. Este atributo fue adquirido por el conocimiento obtenido cuando abrió la puerta de la verdad. A pesar de todos los beneficios, esto también lo sumerge en las complejidades políticas y morales de un país en guerra y con ideales de conquista. Edward es un personaje complejo, cuya personalidad está marcada por una mezcla de tenacidad, ingenio, genialidad y sacrificio. Su relación con Alphonse es el corazón emocional de la historia, una representación conmovedora del vínculo que lo lleva a avanzar durante toda la historia.
e ir superponiéndose a las adversidades que se le presentan. Por otro lado, su juventud lo traiciona con impulsos de ira y frustración. La culpa lo persigue como una sombra constante, siempre acechándolo y esperando el momento para aflorar cuando baje la guardia. Poco a poco, Edward se va transformando de un joven sumamente impulsivo y con baja tolerancia a uno mucho más maduro, planificador y capaz de integrar a muchas personas a su causa. Pero también se encuentra constantemente en la encrucijada entre el poder que ofrece la alquimia y los costos éticos que ésta conlleva. Encuentra obstáculos tanto físicos como filosóficos. Además de su pasado, el evento que lo empieza a marcar de forma significativa y será una carga para él hasta el final es la muerte de Nina. Edward empieza a entender mejor el mundo con el que se está involucrando y a su vez cómo la alquimia moldea las desgracias de los humanos. Este episodio siembra en Ed una profunda duda respecto a sus capacidades para ayudar a las personas y un fuerte sentimiento de culpa. También pone entredicho el significado de ser un alquimista y el propio valor de la vida humana con la que él había experimentado de más chico, intentando traer a su madre de vuelta. ¿Hasta dónde son capaces las personas de llegar para cumplir sus objetivos? Esta pregunta aparece durante toda la historia. Más adelante, también se va topando con más personas deshumanizadas por la alquimia o por consecuencia directa de ella. Scar es un claro ejemplo de cómo la alquimia no fue usada para un fin científico o con buscar la verdad. Con cada victoria y cada derrota, despojan a Ed de sus ilusiones juveniles, llevándolo a confrontar la realidad de su existencia y obligándolo a cuestionar la moralidad de sus acciones, la del ejército para el que trabaja y la esencia misma de la humanidad. Cada verdad desenterrada sobre la piedra filosofal y los secretos oscuros del estado militar en el que sirve lo hacen dudar de los fundamentos de su mundo. Las motivaciones de Edward se entrelazan con su desarrollo emocional. La culpa por el precio que Alphonse ha pagado lo impulsa, pero también lo hace la responsabilidad hacia aquellos que han sufrido a causa de la alquimia. En este universo, las estructuras de poder son a menudo arbitrarias y opresivas, y la búsqueda de respuestas se convierte en un laberinto de engaños y revelaciones parciales. Tras mucha investigación, descubren cómo se crea realmente la piedra filosofal. El sacrificio de almas humanas es la materia prima para crearla. En este punto es donde se presenta un nuevo obstáculo, pues Ed no se ve capaz de sacrificar a personas por salvar el cuerpo de su hermano. El matar a alguien se vuelve el límite autoimpuesto y termina de forjarse ese ideal que solo comparte su hermano. Ellos no desean que nadie muera para que él tenga que cumplir su objetivo, y es por eso que la muerte del teniente coronel Hughes les afecta tanto, pues se ven responsables de arrastrarlo con su objetivo. Sin embargo, tampoco era una opción que Al se quedara en ese estado. Pero, ¿qué hacer? Aquí es cuando resalta uno de los rasgos más fuertes de la personalidad de Edward, que es la perseverancia, la capacidad de no bajar los brazos ante las adversidades y seguir adelante aunque se caiga. Edward regresa a Rasenbull y se encuentra que su padre, Van Hohenheim, había vuelto tras todos estos años y se encontraba visitando la tumba de su madre. Tienen una conversación densa en donde Van le recrimina que haya intentado revivir a Trisha, y Edward, a su vez, lo culpa por la muerte de esta y el haberlos abandonado. Después, Hohenheim, en una conversación con Pinaco, le pregunta que si estaba segura que lo que habían traído el día que sus hijos cometieron el tabú era el cuerpo de Trisha. Así que Edward, que escuchaba la conversación a escondidas, decide desenterrar lo que había traído esa noche. Junto con Pinaco, empieza la excavación. Cada pala incrustada, cada pedazo de tierra que movía, eran toneladas de remordimientos que arrastraba, las partes que perdió. El cuerpo de su hermano ya era una carga demasiado pesada para él.
Finalmente, desentierra los huesos y se da cuenta de que no era ella. La risa lo hace descomprimir, pues podía sentirse libre de al menos no haber hecho lo peor posible: volver a matar a su madre. Tras regresar a Central y reunirse con Alphonse, los chicos conocen al primer homúnculo, padre, que paradójicamente tiene el aspecto del propio padre de ellos. Se dan cuenta de que más allá de la cúpula militar, este tipo es el que dirige realmente los hilos en la sombra. Tras una escaramuza, los hermanos Elric se ven obligados a seguir trabajando con los militares que los amenazan con sus amigos. Incapaz de protegerlos y frustrado, Edward viaja a la zona norte del país con el fin de solicitar la ayuda de Mei Chang, una pequeña niña de Qing, un país al este que utiliza una alquimia distinta a la de ellos. En el viaje, se termina aliando con la general de división, Olivier Mira Armstrong. Poco después de su llegada, el alquimista estatal Solf J. Kimbley lleva a Winry hacia el norte como rehén, sin que ella supiera, para obligar a Edward a continuar su trabajo. Cuando los hermanos Elric reciben órdenes de capturar a Scar, deciden más bien cooperar con él para llevar a Winry a un lugar seguro. Aquí Edward empieza un proceso de sanación, primero olvidando el rencor hacia Scar por haber matado a los padres de Winry, también con el homúnculo Envy, que aunque fuera causante de tanto daño al provocar que inicie la guerra de Ishbal, Edward es benevolente con su vida y más adelante con su propio padre al darse cuenta de que no era el tipo que él recordaba y que sí tenía sentimientos sinceros por su madre. Aunque el verdadero perdón viene en la batalla contra padre. Mientras luchan contra Homúnculo, Edward pierde su brazo Automail, dejándolo incapaz de realizar alquimia. Alphonse, al borde de la muerte, debido a daños en su sello de sangre, transmuta su alma con el fin de restaurar el brazo original de Edward. Frustrado y lleno de ira, utiliza sus propias manos para vencer a padre. Edward, desconsolado, hace gala de los valores que venía formándose durante todo el viaje. Primero, rechaza usar una piedra filosofal que le ofrece Link, pues como había prometido, no usaría vidas para recuperar el cuerpo de su hermano. Luego, Hohenheim se ofrece que use la de él, pues se ve igual de culpable de lo que pasó por haberlos abandonado. Pero también lo rechaza en cierta forma, porque es más de lo mismo. Pero este gesto termina de sellar el proceso de perdón por el que transitaba Edward. Y por último, la tenacidad y perseverancia para no rendirse y abrir nuevos caminos. Así pues, hace la última transmutación del alquimista de acero, donde ofrece su propia puerta de la verdad a cambio del cuerpo de su hermano, con la consecuencia de sacrificar su propia capacidad de usar la alquimia. 2 años después, Edward decide ir hacia el oeste para investigar la alquimia. Antes de emprender su viaje, le pide a Winry Rockbell que hagan un intercambio equivalente, que él le ofrece la mitad de su vida a cambio de la de ella. Winry le dice que romperá la principal ley de la alquimia, pues está dispuesta a darle el resto de la vida que le queda. Edward, en su constante batalla contra los demonios de su propio destino, nos enseña que la verdadera fuerza no reside en cuánto poder posees o en la conquista de los enigmas de la vida y la muerte, sino en la capacidad de enfrentar la oscuridad sin perder la luz dentro de nosotros. Muchas gracias por ver el video. Y recuerda que si te ha gustado, puedes dejar un like y suscribirte. También te invito a pasarte por estos videos, en donde seguimos explorando algunos personajes de esta fantástica serie.